para entender y comprender tu palabra, Dios. Háblanos, Señor, que tu gracia esté sobre nuestras vidas y tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén y amén. Amén. Tome su asiento, querida iglesia. Bien, hermanos, seguimos con la lluvia, pero es una bendición, así que gracias a Dios y que pueda ser de bendición para todos esos meses que están anunciando de seca, así que más vale tener esa reserva ahora. Querida iglesia, en esta mañana vamos a seguir hablando en una segunda parte acerca de lo que veníamos hablando ya el domingo pasado, ¿sí? Si Dios nos permite. El domingo pasado empezamos a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo y vimos al Espíritu Santo como Dios. Hablamos sobre la Trinidad para entender la persona del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo como Dios. Vimos las personalidades del Espíritu Santo, vimos que tenía vida, inteligencia, propósito, actitud, tenía libertad para actuar, tenía sentimientos emocionales, porque la palabra nos dice que podemos contristar al Espíritu Santo o entristecerlo, podemos apagarlo, ¿sí? Vimos la obra del Espíritu Santo en la creación, vimos la obra del Espíritu Santo en los hombres del Antiguo Testamento. Habíamos dicho que el Espíritu Santo descendía en el Antiguo Testamento sobre algunas personas, no sobre todas, y venía sobre esa persona y lo tomaba para darle poder, para actuar de manera especial, para realizar actividades específicas, ¿sí? Venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas, venía sobre personas dedicadas a realizar la construcción o la parte de artesanía del tabernáculo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos, le dotaba de inteligencia, la capacidad de poder trabajar y hacer esos utensilios y hacer todo lo necesario para el tabernáculo. Veíamos la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Vimos que el Espíritu Santo fue el que creó la iglesia, o el que instituyó la iglesia, que dirigía la iglesia o dirige la iglesia, dirige los ministerios, dirige la predicación, dirige la oración. Vimos que el Espíritu Santo unifica la iglesia, completa la iglesia. Vimos la obra del Espíritu Santo en el cristiano, ¿sí? Y hablamos de cómo el cristiano recibe al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre una persona. Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que, en Juan nos dice que el Espíritu Santo que vendría estaba con la persona, pero también va a estar en la persona. Y hablamos de cómo el Espíritu Santo entra en la persona del ser humano, ¿sí? Entra en un cristiano. Hablamos de ese nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo actúa ahí, en el nuevo nacimiento. Cuando se nos predica la palabra, escuchamos ese mensaje, somos confrontados por la palabra de Dios, somos alumbrados y vemos nuestra condición delante de Dios y tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer, si rechazamos esa palabra o nos rendimos a los pies de Cristo. Y si nos rendimos a los pies de Cristo reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros, ¿sí? Entra a formar parte de nuestras vidas, ocurre el nuevo nacimiento del cristiano. Ocurre ese nuevo nacimiento, nueva regeneración, somos adoptados por Dios como hijos, ¿sí? Somos templo del Espíritu Santo porque ya el Espíritu Santo está en nosotros y la palabra del Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en tu vida, en mi vida, a partir de ese momento. Y empieza un proceso de santificación, purificación en nosotros. Hablamos de la diferencia de ser bautizados por el Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo. Ser bautizados por el Espíritu Santo es en el nuevo nacimiento. Ser bautizados en el Espíritu Santo es cuando somos introducidos en la presencia de Dios. Es algo más que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿sí? Y dijimos también que en esta oportunidad íbamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Los dones son los regalos que Dios tiene para nosotros como iglesia.
Y es un tema interesante, delicado, no se habla mucho, ¿sí? No solemos hablar mucho, porque genera quizás temor, dijimos que genera temor, genera rechazo, porque cuando vamos a nombrar dones del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, enseguida lo que se nos ocurre en nuestra mente o viene en nuestra mente muchas veces es desorden, ¿sí? Desorden, porque vamos a internet o prendemos la televisión y empezamos a mirar distintas iglesias y empezamos a ver cada cosa que decimos, Señor, es un desorden total, pero hablan de que es la presencia del Espíritu Santo o atribuyen todo eso a la presencia o a la manifestación del Espíritu Santo. Entonces muchas veces ese temor generado en nosotros es por ese desorden que puede provocar. Pero cuando vamos a la palabra, vamos a entender que el Espíritu Santo y Dios no es desorden, los desordenados somos nosotros, porque no sabemos usar los dones y los regalos que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Cuando vamos a la palabra, vamos a encontrarnos de que Dios es un Dios de orden, que el Espíritu Santo es Dios, por ende es orden también, y que cuando Dios nos regala la manifestación del Espíritu Santo, nosotros tenemos el control de todo eso. Nosotros podemos hablar en lenguas para edificar a otra persona cuando hay una traducción, y lo vamos a ver en la mañana de hoy, si Dios nos permite, pero también nosotros hablamos en lengua para edificarnos a nosotros y la persona que está al lado no tiene por qué escucharla si quiere, ¿sí? Somos nosotros edificándonos o nuestro espíritu hablando con Dios, ¿sí? Esa es una de las manifestaciones. Entonces, muchas veces vamos a ver que personas se están revolcando, gritando, aullando, y muchas veces se le atribuye todo eso al Espíritu Santo. Entonces eso genera en nosotros el temor a aceptar todo lo que Dios tiene para la iglesia. Pero ¿sabe qué? Quiero que me acompañe al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, para ir entrando en este tema. Primera de Corintios, capítulo 12. Y espero que Dios nos ayude a entender y me ayude a ser claro con esto y poder transmitir lo que tengo en mi corazón para ustedes. Porque es un tema delicado que necesitamos entenderlo. Es un tema amplio. En esta mañana vamos a tratar de verlo por arriba rápidamente, uno por uno, ¿sí? Y quizás más adelante, con tiempo, podemos tomarnos más detenidamente en cada uno de ellos y profundizarlo más, porque tiene muchas riquezas que no las vamos a entender si estudiamos en un solo día. Son temas para hablar muchas veces, para hablar en series sobre los dones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los ministerios que Dios da a la iglesia, ¿sí? Son muchas cosas. Y en esta mañana vamos a tratar de ver brevemente un pantallazo, ¿sí?, acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ignorar es no tener conocimiento acerca de estos dones. Ignorar es dejar de lado, no me interesa. No, Pablo dice, no quiero que ignoren, no quiero que sean ignorantes acerca de este tema. Es un tema importante, es un tema que Dios da para la iglesia, el Espíritu Santo da a la iglesia. Así que quiero que entiendan un poquito, en otras palabras, lo que dice Pablo, qué son los dones, cómo se usan los dones, para qué sirven los dones. ¿Y por qué surge esa pregunta? ¿Por qué no quiero que ignoremos? No quiere que ignoremos acerca de los dones del Espíritu Santo. Primero, porque los dones espirituales en la iglesia son absolutamente esenciales para la confirmación del Evangelio. El Evangelio no es con palabras solamente, sino con demostración del Espíritu y poder. Y quiero que me acompañe porque vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No solamente con palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo está diciendo, no solamente van a predicar el Evangelio con palabras, sino que van a demostrarlo también con el poder que Dios da de lo alto para que las personas crean y vean. Otro versículo, Primera de Tesalonicenses,
capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos al libro de Primera de Pedro. Vamos a usar un poco la Biblia hoy, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por Él, que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y una cita más, Marcos capítulo 16. Versículo 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. No solamente, es necesario que no ignoremos los dones espirituales, porque no solamente con la palabra tenemos que predicar, sino que el Espíritu Santo con esos dones acompañaba con poder, señales y milagros la predicación de la palabra. En segundo lugar, no podemos ignorar porque los dones del Espíritu en acción o funcionando son esenciales para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo 24, Mateo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una traducción del griego de este mismo versículo dice lo siguiente: y este evangelio, con señales, maravillas y milagros, será predicado como testimonio para todas las naciones, y después vendrá el fin. El Evangelio del Reino no es solamente en palabras, dijimos. Mateo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 10, versículo 7, dice: y yendo, le está diciendo a los discípulos, se los mandó a predicar, se les mandó en esa misión de los 12, dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No podemos ignorar los dones del Espíritu Santo también, porque los dones son necesarios para la edificación, tanto mía personal como para la iglesia. Y lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26.
del mismo capítulo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Vamos a ver que los dones del Espíritu Santo no los podemos ignorar, no los podemos tratar con liviandad, porque son para edificación, tanto personal en el hablar en lengua con Dios, es el único don personal que me edifica a mí, y el resto de los dones para edificación de la iglesia. El don de lenguas también, pero vamos a ver la diferencia de las lenguas en esta mañana. Entonces, no podemos ignorarlo, porque el Evangelio se predica no solamente con palabras, sino que esas señales van a acompañar la predicación, los milagros, la sanidad, la profecía, van a acompañar a la predicación. Se va a predicar con poder del Espíritu Santo. No podemos ignorar también porque esos dones del Espíritu en acción funcionan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos ignorarlos también porque esos dones son para edificación tanto personal como para la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Y hay una frase que dice: la base de todo temor es la ignorancia. Lo sobrenatural no existe. Hay muchas personas que dicen lo sobrenatural no existe. Solo fue lo sobrenatural en la iglesia primitiva. No es cierto. Nuestra lucha, dijimos el domingo pasado, es contra huestes espirituales de maldad. Son huestes sobrenaturales. Nuestros ojos no lo ven, pero si nuestros ojos fueran abiertos veríamos a los demonios rondando nuestras vidas, tratando de destruirnos, tratando de matarnos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, Dios con sus ángeles nos protegen también. Estamos cegados a eso, porque imagínense si nuestros ojos fueran abiertos. ¿Qué veríamos? Nos daría un infarto de todo lo que veríamos. Pero Dios, a través de su presencia, con sus ángeles, nos están cubriendo, nos están guardando. Y su palabra nos dice que nuestra lucha son contra huestes espirituales de maldad. Cristo ya los venció, pero Cristo nos da el poder a nosotros para que nosotros también podamos hacer frente y vencer. En Cristo nuestro enemigo está vencido. Entonces no es cierto que lo sobrenatural ya no existe, que fue solamente para la iglesia primitiva. Porque vamos a ver, muchos dicen que los dones fueron para la iglesia primitiva, porque en aquel tiempo tenían que sufrir persecuciones, en aquel tiempo tenía que haber señales. Querida iglesia, ¿no existen persecuciones en distintas partes del mundo hoy? ¿No hay persecuciones de cristianos? ¿No están dando su vida por causa del Evangelio? ¿No hay enfermedades en nuestro medio? ¿No hay enfermedades que necesitan ser sanadas con un don de sanidad, por ejemplo? Las manifestaciones del Espíritu en este tiempo no existen, por lo tanto, todo lo que se ve como manifestación del Espíritu Santo son manifestaciones demoníacas. No es cierto, no es cierto. Sí es cierto que tenemos que tener discernimiento, porque el enemigo sabe disfrazar las cosas y podemos ser engañados. Marcos capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieron cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta la iglesia primitiva. No dice eso. No tiene fecha de caducidad. No terminó ahí con la iglesia primitiva. Eso seguirán a los que creen. Y habla de nosotros si creemos en Cristo Jesús. Esas señales son para nosotros también. Cuando vayamos a predicar a alguien y vayamos a orar, Dios puede tomar nuestra vida y usarnos para darnos el don de sanidad y esa persona pueda ser curada. Eso es para nosotros, pero muchas veces nosotros no creemos que eso es para nosotros también. Algo que compartía con los chicos el domingo por la noche es que Pedro, por ejemplo, estaba en la barca y ve que Jesús se aproxima a ellos. Y Pedro dice: Señor, si eres tú caminando sobre las aguas, manda que yo también vaya sobre las aguas. Y Jesús dice: vení.
Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Y en un determinado momento empieza a hundirse. Y sabe que Pedro no dudó del poder de Jesucristo. Pedro dudó de sí mismo. Y muchas veces nosotros dudamos de que esas cosas son para nosotros. No, es para mi hermano, es para el pastor, es para el anciano, pero no para mí. No, es para nosotros como iglesia. No dudes de lo que Dios tiene para darte. No dudes de que no es para vos. Y aplíquese a todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces decimos, no, eso no es para mí, esa palabra no es para mí, la sanidad no es para mí, el estar bien no es para mí, el ser bendecido no es para mí, es para los demás, yo nací para sufrir. No, Dios te quiere dar también para vos, pero no dudes de lo que Dios tiene para tu vida. Tómalo. Primera de Corintios capítulo 12, si lo tiene ahí, vamos en el versículo 4. Dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en esta mañana vamos a entrar en este tema de los dones y vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Y es importante que lo analicemos de esta manera. Son 3 grupos de 3, ¿sí? En primer lugar vamos a encontrar los dones que imparten poder para saber cosas sobrenaturales. También son conocidos como dones de revelación o dones de instrucción. Y en ese grupo encontramos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. En el segundo grupo vamos a encontrar los que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, que son conocidos también como dones de poder o dones de impartir. En ese segundo grupo está el don de fe, don de milagros, don de sanidad. Y en el último grupo, los que imparten poder para hablar sobrenaturalmente, también conocidos como dones de inspiración, adoración o declaración. Y en ese grupo vamos a encontrarnos con el don de profecía, don de lengua, don de interpretación de lenguas. Y vamos a ver el don de palabra de ciencia. ¿Qué es? Es la habilidad dada por Dios de recibir de Dios por revelación los hechos referentes a algo, a alguna cosa sobre la cual es humanamente imposible que usted conozca. Es Dios revelándonos algo, ¿sí? No un chisme de algún hermano, no, Dios revelando, usándonos. El poder de Dios viene sobre nosotros en un determinado momento. No sabíamos nada y Dios nos muestra o nos revela una cosa, ¿sí? Para poder ayudar. Eso es. Aclaro, no es me contó mi hermano, me contó fulano, no, es Dios mostrándonos algo, ¿sí? Dios revelándonos algo, recibir de Dios una revelación acerca de una determinada situación. Vamos a ver algunos ejemplos. En la vida de José, interpretando los sueños referentes al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Génesis capítulo 40, versículo 13 al 19, si quieren anotarlo, después lo buscan en su casa, lo lee. Pero vamos a encontrarnos con José preso y uno de sus compañeros tiene un sueño y le cuenta a José, y José interpreta ese sueño, da a conocer la interpretación de ese sueño y dice qué es lo que le va a pasar según el sueño que le fue contado.
Vamos a verlo en Daniel, interpretando los sueños del rey. Daniel capítulo 2, versículo 26 al 45. Daniel capítulo 4, versículo 20 al 26. También una situación similar. Le es contado y Daniel interpreta ese sueño y da a conocer esa interpretación al rey. ¿Sí? Vamos a verlo en la vida de Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios estaba revelando a Eliseo las estrategias que tenía el enemigo, y Eliseo iba y daba ese mensaje al rey de Israel. ¿Sabes qué, rey? No vayas por allá porque los sirios van a acampar en tal lugar. No hagas esto porque los sirios van a hacer tal cosa. Dios estaba usando a Eliseo para darle palabra de ciencia, revelar palabra de ciencia y llevar al rey para proteger de un ataque. Revelaba algo y daba esa interpretación. Fíjese ahí nomás, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 31. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él ruidos de los pasos de su amo? ¿Qué nos está diciendo? Que el rey quería mandar cortar la cabeza de Eliseo, pero ya Dios le había revelado a Eliseo antes de que llegue el mensajero con ese mensaje. Eliseo ya sabía de antemano porque Dios le había mostrado qué estaba sucediendo. ¿Qué otro ejemplo? Pedro, en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, revela el secreto que había detrás, o es revelado a Pedro lo que había detrás de Ananías y Zafira. ¿Sí? Querían engañar a Dios, pero el Espíritu Santo de Dios, a través de ese don de ciencia, muestra a Pedro qué es lo que estaba sucediendo. Y sabemos cómo termina la historia. Terminan muertos los dos por querer mentir a Dios o al Espíritu Santo. Es revelado a Pedro lo que estaba sucediendo. Pedro ya sabía de antemano de que ellos vinieron y estaban intentando mentir. Otro ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 10. Versículo 11. Pedro está sentado sobre su azotea y nos dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no llames tú común.
Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. A través de esto que Pedro estaba viendo, Dios estaba mostrando a Pedro el ministerio que él iba a tener con los gentiles. Cómo iba a predicar a los gentiles. Recuerde que el evangelio era para los judíos. Ahora Cristo asciende, se va a los cielos y la palabra se abre para todos. Y entre todos ellos estaban los gentiles. Entonces Pedro recibe una visión de Dios, una revelación de Dios de cómo Dios lo iba a usar para predicar o llevar la palabra a los gentiles. Y si sigue leyendo, seguidamente llegan los mensajeros de Cornelio para llevarlo a predicar la palabra a aquel lugar. Y Pedro entiende y acepta porque Dios le había revelado de antemano. Otro ejemplo, Pablo lo usa en 2 ocasiones también en relación a sus viajes. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27. Versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo está viendo de antemano que ese viaje que iban a realizar iba a ser perjudicial, iba a venir una tormenta muy grande, que iba a haber muchas pérdidas, iban a perder toda su nave, su embarcación, iban a tener mucho sufrimiento. Dios revela a Pablo antes de que zarpen. Pablo, ¿qué hace? Va y le dice a los encargados de la embarcación: escuchen, vamos a tener una tormenta, vamos a esperar que pase esto. No, siguieron su viaje. ¿Quién es Pablo para venir a decirnos lo que tenemos que hacer? Resulta que se desata esa tormenta, se desata esa tempestad. Versículo 21 del mismo capítulo dice lo siguiente: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdidas. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nuevamente, Dios revela a Pablo que se quede tranquilo, que no iban a morirse en ese viaje. Iban a perder la nave, iban a perder la embarcación, pero era necesario que Pablo llegue al destino. Dios tenía propósito con Pablo en aquel lugar. Palabra de ciencia, revelación de Dios acerca de algo que está sucediendo, que va a acontecer, para prevenir, ¿sí? Este don, en ciertas oportunidades, sus revelaciones tienen que ver con problemas morales y en otras espirituales en la vida de la persona. Pero debemos entender que este don no es para sacar ventaja de algo. Dios me reveló la vida de la persona, Dios me reveló algo acerca de esa persona. Esperá que agarre el púlpito y ahí sí, empezamos. No, los dones son para tratarse con amor hacia la persona, para ayudar a edificar a una persona, no para sacar ventaja de esa revelación que Dios nos da, no para sacar provecho de eso y demostrarme también yo que Dios me está usando con el don de revelación y Dios me mostró tal cosa y salimos y sacamos provecho de eso. No. Debemos usarlo con amor para edificar a una persona. Es un don de advertencia para poner en sobreaviso al pueblo de Dios acerca de algún peligro, y es un don operando en la iglesia, o este don operando en la iglesia son como ojos para ver más allá de lo natural. Ese es el don de palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Este don es útil para dar guianza divina al pueblo de Dios en una situación difícil o especial. Es la declaración de un mensaje de sabiduría en un momento oportuno para una situación particular o para resolver una situación específica. Es recibir de parte de Dios la revelación de qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer en una determinada situación, sea cual sea la situación, ¿sí? Una vez que se conocen los hechos de ese episodio que se está viviendo.
El don de palabra de sabiduría es la revelación de qué hacer ante una determinada situación. Y lo vamos a ver en ejemplos. Hablamos hoy en Palabra de Ciencia de José, que tenía que interpretar el sueño del rey. Pero en esa misma interpretación de José, o en ese mismo ejemplo de José interpretando el sueño del rey, acompáñenme, vamos a ver que José da una palabra de sabiduría al rey y le dice qué hacer ante esa revelación de Dios. Génesis capítulo 41. Versículo 33. Dice, una vez que José interpreta el sueño del faraón, en el versículo 33, José da esta palabra de sabiduría. Dice, por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Había una situación que se venía. José interpreta, Dios revela a José el sueño del faraón. José interpreta, le dice, mirá faraón, va a pasar así, 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 así. Dios le reveló a José. Ahora el Espíritu Santo de Dios toma a José y hace que José dé una palabra de sabiduría. Y esa palabra de sabiduría es esto, ¿qué hacer ante esa situación? Otro ejemplo, Jetro, Éxodo capítulo 18. Jetro era el suegro de Moisés. Éxodo capítulo 18, versículo 17. Después que Jetro tomó conocimiento de todo lo que estaba pasando con Moisés, no tenía tiempo para nada, no tenía tiempo para estar con su familia, no tenía tiempo para buscar de Dios, porque estaba continuamente aconsejando y resolviendo problemas del pueblo. Jetro ve esa situación y da una palabra de sabiduría a Moisés. Éxodo capítulo 18, versículo 17, dice lo siguiente: entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Otro consejo sabio, otra palabra de sabiduría, y en este caso de Jetro para Moisés. Daniel también entrega una palabra de sabiduría al rey. ¿Qué hacer ante la situación dada? Daniel capítulo 4, versículo 27. Y en el Nuevo Testamento, acompáñeme a Hechos capítulo 15. Vamos a encontrarnos con un tema en el que los discípulos se reúnen, los apóstoles se reúnen porque tenían que debatir qué iban a hacer con los gentiles, si se circuncidaban o no circuncidaban, porque los judíos tenían la costumbre de circuncidarse.
Ahora los gentiles se están convirtiendo a Jesucristo, están reconociendo la palabra, están reconociendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Y entra el debate, ¿van a circuncidarse? ¿No se van a circuncidar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que darles la ley. Y vamos a encontrarnos a Jacobo en el capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos se callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Déjenlos así, se están convirtiendo a Dios, están recibiendo el Espíritu Santo, están hablando en lenguas, hay dones, hay manifestaciones. Déjenlos así, no se los inquiete con circuncidarlos. Ya pasó, la ley era para nosotros, ahora Cristo abrió la palabra a los gentiles también. Déjenlos así, no se los inquiete. Palabras de sabiduría que vienen de parte de Dios en determinados momentos para resolver alguna situación o mostrarnos qué hacer ante determinada situación. Tercer lugar, don de discernimiento de espíritus. Es la habilidad dada por Dios de detectar la presencia y determinar o descubrir la identidad de los espíritus, solamente de los espíritus, no discernimiento del hombre, ¿sí? No discernir a la persona, discernir el espíritu que está actuando en determinado momento. Y el propósito que está detrás de este don es el de descubrir la identidad de los espíritus a fin de que si existe algo malo o perverso pueda ser echado fuera, ¿sí? Discernir los espíritus. Y cuando vamos a mirar en la palabra del Señor, vamos a encontrarnos con un montón de espíritus. Y esos espíritus, muchas veces infiltrados, pueden entrar en la iglesia y actuar. Pueden tomar posesión de una persona. Vamos a ver algunos ejemplos. Jesús, en Marcos capítulo 5, versículo 8, habla de espíritus inmundos. Marcos capítulo 9, versículo 25, Jesús está reprendiendo a un espíritu sordo y mudo. Lucas capítulo 13, versículo 11 al 16, Jesucristo está reprendiendo a un espíritu de enfermedad, ¿sí? Con esto no quiere decir que si estamos enfermos tenemos posesión de un espíritu en nuestra vida, no. Estamos enfermos, somos poseídos por el espíritu de enfermedad. No, no es así. Muchas veces nos engripamos y tenemos que atravesar situaciones, pero en otras tantas sí, hay un espíritu de enfermedad que está sobre la persona y lo tiene poseído ahí y continuamente está enfermo. Y pasa el tiempo y está sufriendo esa enfermedad. Entonces Jesucristo obra y reprende a ese espíritu de enfermedad. Vamos a verlo con Pedro en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23, cuando discierne el espíritu que motivaba a Simón, ¿sí? Pedro discierne el espíritu que motivaba a esa persona. Y también lo vamos a ver en la vida de Pablo con Elimás el mago o con la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. En el libro de Hechos capítulo 16, lo tenemos ahí abierto, versículo 16 también, dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Discernir los espíritus que están infiltrándose en las personas. Discernir los espíritus que están infiltrándose en la iglesia. Otros espíritus del infierno cuyos nombres encontramos en la Biblia: en primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, el espíritu del anticristo. Romanos, capítulo 8, versículo 15, el espíritu de esclavitud. ¿Cuántas personas están esclavas, atadas en algún vicio? Hay un espíritu que lo está atormentando, hay un espíritu que lo tiene atado y no pueden largar, no pueden dejar. ¿Cuántas personas están atadas en el espíritu de error? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, espíritu de temor.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El espíritu de celos, celosos unos de otros. Números capítulo 5, versículo 14. El espíritu de la fornicación o prostitución. Oseas capítulo 4, versículo 12 y capítulo 5, versículo 4. El espíritu de estupor. Romanos capítulo 11, versículo 8. El espíritu perverso de vértigo, confusión, Isaías capítulo 19, versículo 14. Y podemos seguir nombrando muchos espíritus o tipos de espíritus que muchas veces, sin saber, los tenemos en nosotros y nos están atando, nos están atormentando y nos dejan avanzar. Es importante que tengamos discernimiento para saber cuáles son los espíritus y sacarlos a tiempo o traer liberación sobre ellos. Muchas iglesias han fracasado debido a que consideraban a todas las manifestaciones espirituales como manifestaciones del Espíritu Santo, cuando no es así. El espíritu de discernimiento de espíritus, o el don de discernimiento de espíritu, es nuestra protección como iglesia ante tales situaciones. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos se pondrán enfrente a predicar que Dios dice, que Dios manda, que Dios lo otro, pero no son de Dios. No son hijos de Dios. Son falsos profetas enseñando palabras mal interpretadas, sacadas fuera de contexto, enseñando falsas doctrinas, pero que si no se tiene el don del discernimiento, podemos fracasar y podemos comer ese tipo de alimentos y caer. Querida iglesia, de todas las armas o los armamentos que podemos tener de parte de Cristo, el don de discernimiento es el más importante. Es uno de los principales, el don de discernimiento, porque este don es el ojo de la iglesia. Con este don podemos ver si estamos caminando correctamente. Con este don podemos ver si el camino que estamos siguiendo es el verdadero, si lo que nos están predicando proviene de Dios o no. Así que, querida iglesia, oremos para que Dios nos dé discernimiento de espíritu. En cuarto lugar, encontramos el don de fe. Es la habilidad dada por Dios de creer que algo imaginariamente imposible puede suceder. Repito, es la habilidad dada por Dios de creer que algo imaginariamente imposible puede suceder. Un ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 6, encontramos a Pedro yendo al templo a orar y encontramos al paralítico ahí. Y en un acto de fe, Pedro no tenía nada, pero en un acto de fe le dice: levántate. Y ese paralítico se levanta, se pone en pie y empieza a caminar. Otro ejemplo, Josué, capítulo 10, versículo 12 al 13. Vamos a ver lo que dice. Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En un acto de fe, Josué da la orden a Dios, o da la orden de que el sol se detenga, y Dios responde a esa petición, responde a ese pedido, y el sol se detiene casi un día para que el pueblo de Dios pueda vengar y vencer a sus enemigos. Otro ejemplo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 28, y en ese pasaje encontramos a la mujer que nació y estaba con el flujo de sangre, y pasaron muchos años, y esta mujer seguía enferma y seguía enferma y seguía enferma,
Y en una parte, en ese versículo dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Si tan solo tocare el borde de su manto. Fíjese la fe que tenía esta mujer, con tal de tocar solamente el manto de Jesucristo, ella sabía que iba a ser sana. Otro ejemplo, el centurión, Mateo capítulo 8, versículo 8, solamente di la palabra y el milagro va a suceder. Solamente da la orden y el milagro va a suceder. Otro ejemplo, Elías, en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 33 al 38, vamos a encontrarnos a Elías desafiando a los Baales. Y encontramos la fe de Elías a tal punto de que repara el altar, trae agua, echa agua que rebalse sobre el altar, y él sabía y tenía la seguridad de que Dios le iba a responder y que iba a enviar el fuego del cielo para mostrar a todos los enemigos de quién es el verdadero Dios. Dígame si no es un acto de fe. Llenar de agua, o sea, Señor, prende ahí. No, vamos a cargar agua, vamos a mojar todo. Mojamos la leña, que haya agua arriba de la leña, el fuego va a descender igual, va a quemar, Dios va a mostrar. E hicieron eso y el fuego descendió y consumió y lamió todo el agua que había alrededor. Cuando hablamos del don de fe, es diferente al fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a encontrar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe que encontramos en el fruto del Espíritu Santo habla de fidelidad, ¿sí? No habla de la fe, habla de fidelidad. Me mantengo fiel a Dios. Y es diferente a la fe salvadora que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿sí? Dios pone fe en nosotros para que creamos, pero esta fe es distinta. Este es el don de fe, de creer que Dios va a hacer algo sobrenatural en un momento determinado, ¿sí? En quinto lugar, vamos a encontrar el don de milagros. Un milagro es el suceso o acontecimiento de un acto sobrenatural contrario a las leyes de la naturaleza. Por ende, el don de hacer milagros es la habilidad dada por Dios de realizar actos sobrenaturales que son contrarios a las leyes de la naturaleza. Vamos a ver algunos ejemplos también para entender. Moisés, en Éxodo capítulo 7, versículo 10, convierte esa vara que tenía en su mano en una serpiente, y después toma la serpiente y se convierte en vara, un milagro. Pero ¿qué pasa? El faraón también llamó a los suyos y dijo: hagan lo mismo, y los magos tiraron y hicieron lo mismo, a diferencia que la serpiente de Moisés devoró a la serpiente de los magos. Otro milagro de Moisés vamos a verlo en las plagas. Vamos a ver que convierte el río en sangre, el polvo de la tierra surgieron piojos, y vamos a ver muchos milagros de Moisés. Toca en un determinado momento con la vara la roca y empieza a salir agua, es un milagro. Vamos a verlo endulzando las aguas de Mara, las aguas amargas, para que el pueblo pueda tomar, es un milagro. Aguas amargas, ¿quién puede tomar? Pero ocurre un milagro ahí en medio del pueblo, usando Dios a la vida de Moisés, y las aguas se endulzan y el pueblo puede saciar su sed. Vamos a verlo en la vida de Elías, la tinaja de harina y la vasija de aceite en Primera de Reyes capítulo 17, 8 al 16. Vamos a verlo en la vida de Elías resucitando al niño muerto en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 20 al 24, dividiendo el Jordán y pasando en seco al otro lado en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 8. Vamos a verlo en la vida de Eliseo. Y fíjese qué milagro que hizo Eliseo: hacer flotar un hacha de hierro del agua. Ponga un hierro en el agua y se hunde. No, el hierro flota. Es un milagro. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 4 al 7. Multiplicando el aceite de la viuda, no se terminaba el aceite. Una botellita de aceite llenó cuántas tinajas y no se terminaba hasta que se llenó la última. Es un milagro, y eso está en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 al 7. También vamos a ver muchos milagros más, pero en la vida de Jesús, convirtiendo el agua en vino en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, alimentando a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Es imposible, pero el milagro ocurrió y fueron alimentados y sobró. Vamos a verlo en la vida de Pablo.
muchos milagros, pero uno de los que podemos rescatar de ahí, que nos llama mucho la atención, es: le pica una serpiente y todos esperaban que se muera, pero él sacudió a la serpiente y siguió predicando, y todos le quedaron mirando a ver cuándo se va a morir, porque se va a morir, es una serpiente venenosa, y no pasó nada, y quedaron todos asombrados y creyeron a la palabra de Pablo también cuando empezó a predicarles. Dios usa ciertos milagros para que las demás personas puedan ver y creer que hay un Dios sobrenatural que actúa en medio. Para eso es el don de milagros. Y ese don es el que acompaña a la predicación que vimos hoy en esta mañana, a la introducción. Acompaña a la palabra. No solamente la palabra, sino que el poder del Espíritu Santo a través de los dones, a través de los milagros, a través del don de sanidad, va a estar acompañando la predicación de la palabra. En sexto lugar, el don de sanidad es la habilidad dada por Dios de impartir la virtud sanadora de Cristo a otros. Cristo hizo muchos milagros con el don de sanidad. Muchos fueron sanados por Jesucristo. Venían a Él, Cristo los tocaba y eran sanados. Vamos a encontrar a lo largo de la Biblia muchas personas que tenían ese don, que fueron y tocaron a la persona y fueron sanadas. Pero fíjese en los apóstoles, en la curación del cojo en la puerta del templo, y la otra en Hechos capítulo 5, versículo 15 al 16. La multitud que fue sanada en Jerusalén. Eran traídos, nos dice la palabra, y puestos a la orilla de la calle, y eran traídos de distintos lugares, de otras ciudades, de otros pueblos, a los enfermos, y los ponían en las calles, para que cuando Pedro pasara, solamente la sombra tocara y fueran sanos. Fíjese el poder que acompañaba a los apóstoles. Querida iglesia, ese poder no es solamente para los apóstoles, es para nosotros también. Ellos no tenían nada distinto a nosotros. Nosotros somos seres humanos como ellos. Si bien ellos tenían a Jesucristo enseñándolos y guiándolos, pero la palabra nos dice que esas señales acompañarían a nosotros también. Nosotros también podemos recibir eso. ¿Lo cree o no lo cree? Es creer y es ponernos a disposición de Dios para que eso Dios nos lo regale. ¿Y sabe qué? Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos reparte los dones de acuerdo a nuestra capacidad, así como fueron repartidos los talentos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y muchas veces los dones no los recibimos o no los tenemos porque no estamos maduros para usarlos, porque podemos hundirnos con esos dones, porque podemos usar como ventaja, porque podemos usar para enorgullecernos de lo que Dios nos dio y salir y mostrar que yo tengo tal don y empezar a hablar en lengua y gritar y hacer estrago de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se hundieron, se enfriaron, abandonaron la presencia del Espíritu Santo por errores como esos? Por no saber usar, por hacer desorden, por no saber utilizar. Entonces muchas veces nosotros no recibimos porque no somos capaces de administrar todavía los dones que Dios nos da. ¿Es para nosotros? Sí. Prepárese, busque de Dios y Dios le va a dar cuando vea que está preparado para usarlo. Hay que saber usarlos. Séptimo lugar, el don de profecía. Es la habilidad dada por Dios de poner de manifiesto en lengua humana un mensaje que viene directamente del corazón de Dios para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificar es construir o fortalecer una construcción. Exhortar es estimular a una causa noble, es animar o alentar con amor a un esfuerzo por una tentativa más noble. Y confortar es consolar o animar o alentar o vigorizar a una persona. Para eso son los dones de profecía. La profecía predice lo que acontecerá y es también una proclamación de la voluntad de Dios sobre algún asunto difícil que se está atravesando.
Dios puede tomar a una persona con el don de la profecía y esa persona puede levantarse y traer esa palabra y decir cómo puedes salir de esa condición en la que está o qué es lo que Dios espera de tu vida. Pero ¿sabe qué? Todas las profecías deben ser juzgadas por la palabra. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿sí? Juzgar a través de la palabra, si lo que se está diciendo es conforme a lo que dicen las Escrituras. Pero hay un detalle a tener en cuenta. Muchas veces esos dones, tanto de revelación como don de interpretación o don de profecía, nos es dado o Dios da a una persona ese don, pero le revela o le muestra o le da un mensaje para una determinada persona, no para toda la iglesia, para una determinada persona. Entonces debemos saber cómo actuar con madurez. La palabra de Dios nos dice cómo actuar ante una situación similar. Si la palabra es para una persona en específica, acercarnos a esa persona y darles ese mensaje de Dios. No salir y nombrar a todos, y muchas veces embarramos a muchas personas de acá, porque no sabemos usar los dones. El don de profecía o el don de palabra de ciencia muchas veces no es para la iglesia, es para una determinada persona. Entonces el mensaje es para esa determinada persona. Hay muchos mensajes que son para la iglesia, entonces el mensaje se da para la iglesia. El don de lenguas, en octavo lugar, es la capacidad de hablar un idioma no conocido por la persona. Es la capacidad de hablar un idioma no conocido por la persona. Para entender un poco mejor es importante aclarar que existen lenguas humanas o naturales, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 1. 120 personas estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas desconocidas para ellos, ¿sí? Nosotros tenemos descendencia ucraniana, descendencia alemana, descendencia de otros países, ¿sí? No es que estaba hablando el don de lengua o esa manifestación de lengua hablando en ucraniano, no, en un idioma que yo desconozco. El Espíritu Santo viene sobre mi vida y empiezo a hablar en otra lengua que yo no entiendo, ¿sí? Y no entiendo qué lengua es. Eso sucedió en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los 120, y empezaron a hablar en otras lenguas desconocidas para ellos. Pero si sigue leyendo, había gente que venía en ese tiempo de distintos lugares, de distintos países, porque tenían que pasar el Pentecostés o traer sus ofrendas y sus sacrificios, y venían al pueblo y escucharon a los discípulos hablar en esas lenguas. Y decían, ¿no son nuestras lenguas? ¿No son mis lenguas? ¿No están hablando en mi idioma? Y otros decían, ¿no están hablando en mi idioma también? Distintas colonias o distintos idiomas eran manifestados en ese momento. ¿Para qué sirvió eso? Muchas personas entendieron, de los que estaban fuera, entendieron el mensaje que era predicado por el Espíritu Santo directamente para sus vidas. Y ahí Pedro se levanta y da un mensaje, y mucha gente se convierte y se arrepiente de sus pecados y se acercan a Cristo. Una de esas manifestaciones es hablar en distintas lenguas que no conozco, ¿sí? Pero son lenguas humanas que otra persona quizás sí entiende. Y ha pasado en este lugar. Una persona ha hablado en lengua y otra persona entendió el mensaje, ¿sí? Porque hablaba en otro idioma y esa persona no entendía, pero la otra persona que entendía el idioma sí entendió y nos dijo, mirá, habló tal cosa y dijo tal cosa. Habló en tal idioma. A mí entendió, para mí entendí, dijo la persona. En segundo lugar, vamos a encontrar lenguas celestiales. Son las que nadie entiende sino solamente Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vamos a encontrarnos con lenguas angélicas o lenguas celestiales. No entiende nadie más que Dios, solamente Dios. Es mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios en mi vida hablando con Dios. ¿Y cómo podemos encontrar esto? Romanos capítulo 8,
Fíjese lo que dice. Versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios pide por nosotros, habla en otras lenguas al Padre. Es una comunicación del Espíritu Santo y Dios, y es para edificación nuestra. Muchas veces nosotros no sabemos qué pedir y cómo pedir, y estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida, y nos postramos ante la presencia de Dios y no hacemos más que llorar, y en un determinado momento en nuestra boca empieza a hablar algo que no entendemos y empezamos a llorar en la presencia de Dios y disfrutar de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo habla a Dios clamando por la necesidad que nosotros tenemos y que no sabemos cómo pedir. Somos edificados nosotros con ese don, con esa lengua celestial o lengua angelical. Nadie más lo entiende, no es idioma humano, es idioma celestial o idioma angelical. Pero también están las lenguas angélicas o celestiales dadas por Dios en un momento específico para traer una confirmación o un mensaje para la iglesia, y en este punto sí es el don de lenguas dado a una persona para traer un mensaje, pero es importante que en ese momento se aplique el siguiente don, que es el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas. Entonces, si Dios nos da el don de lenguas, Dios nos va a dar el don de interpretación de lenguas. De lo contrario, nos dice la palabra, cállese. Que la persona se calle si no hay un traductor o no hay un intérprete de lenguas. ¿Sí? Entendemos entonces que en ese don Dios da palabras celestiales o angélicas a una persona para traer un mensaje a la iglesia. Los que estuvimos el día jueves aquí en la iglesia, cuando estuvo la misionera de Mozambique, vimos aplicado ese don. La misionera habló en lenguas, pero seguidamente interpretó la lengua que había hablado y dio el mensaje o la traducción de lo que había dicho. El don de interpretación de lenguas es la habilidad celestial que Dios da para entender e interpretar los idiomas celestiales, ya sea a nivel personal, ¿sí?, o con otro hermano. O sea que Dios a mí me puede dar el don de lenguas, puedo hablar en lenguas, pero a la vez puedo traducir, entender esa lengua celestial, esa lengua angelical, y traducir o interpretar el mensaje que Dios está hablando. Pero también puede una persona hablar en lengua celestial y otra persona interpretar ese mensaje y dar esa palabra a la iglesia. Ese es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Todos los dones siguen en pie para este tiempo de la iglesia. Todos los dones siguen en pie para nuestro tiempo. Y decíamos, muchas veces se dice que esos dones eran para la iglesia primitiva, porque tenían persecuciones, porque necesitaban ser fortalecidos. ¿No tenemos persecuciones hoy? ¿No tenemos persecuciones acá con el gobierno muchas veces? Que no se puede predicar de ciertas cosas porque si no te sancionan y te cierran las iglesias. ¿Cuántos pastores están presos por predicar ciertos temas y lo denuncian por discriminación? ¿Cuántos pastores, misioneros, evangelistas están dando sus vidas en distintos países por causa del evangelio? Hay persecuciones, hermanos, hay persecuciones hoy. ¿Cuántas personas necesitan ser sanadas en medio nuestro y necesitan que ese don de sanidad se manifieste para que alguien vaya y ore por ellos y puedan ser sanados? Y quizás nosotros lo tenemos y lo guardamos, no lo estamos usando y estamos apagando al Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántas personas necesitan una revelación de Dios acerca de algo que están pasando? Y nosotros tenemos ese don de ciencia, don de interpretación, don de entregar esa palabra de sabiduría ante distintas situaciones, pero nos callamos. ¿Cuántas veces necesita una persona de una palabra, una profecía, pero también nos callamos? Querida iglesia, cuando hablamos del Espíritu Santo, de bautismo del Espíritu Santo, de dones del Espíritu Santo, no estamos hablando de desorden.
los desordenados somos nosotros, no Dios, ¿sí? Y cuando vamos al libro de Corintios, el capítulo 13, nos habla del amor. Y de nada nos sirve tener todos los dones, pero si no tenemos amor, si no hay amor, de nada nos sirve. Dios quiere que usemos esos dones con sabiduría. Dios quiere que lo apliquemos con sabiduría. Que si Dios nos quiere usar en determinada área, lo apliquemos de acuerdo a la palabra de Dios. Lea en su casa, busque 1 Corintios, capítulo 12, 13, 14, va a ver el desorden que había en Corintio. Los corintios estaban desordenados completamente, pero Pablo les está hablando, les está aconsejando de cómo deben guiarse y dirigirse si quieren usar los dones, porque los causantes del desorden eran ellos no sabían usar, todos se levantaban y profetizaban a la vez, y era un desorden en la iglesia. Nadie escuchaba porque todos profetizaban, todos hablaban en lengua. Y Pablo dice, no hablen en lengua todos. Si van a hablar en lengua, hablen 2 o 3 y otros traduzcan. Y si no hay traductor, cállense, siéntense y quédense quietos. Si la palabra no es una profecía dada por Dios para mí, cállense, no hablen, no digan cosas que Dios dijo porque Dios no dice. Y muchas veces sucede eso, Dios dijo, y Dios no dijo. Y ojo con esas personas. Ayer escuchábamos el juicio que se viene para esas personas, el juicio que se levanta para esas personas que intentan engañar a otros, diciendo, y vemos en la palabra los juicios de los falsos profetas, falsos pastores, de cómo será, cómo Dios actuará con ellos, por decir que Dios dijo cuando Dios no dijo. Querida iglesia, ore para que Dios nos dé los dones. Quizás los tiene, úselos, pero sepa cómo hacerlo. Pida a Dios que le guíe, así como Dios le da el don, pídale que Dios le dé también la sabiduría de cómo usarlo y en qué momento usarlo, para no causar desorden en la iglesia, no causar estragos en la iglesia. Póngase en pie, querida iglesia, vamos a orar en esta mañana. Los dones están vigentes para nosotros. Los dones del Espíritu Santo son para la iglesia. Y una iglesia victoriosa y poderosa es la que usa todos los dones conforme a la palabra de Dios. Quizás lo tiene, falta usarlos. Si no los tiene, pida a Dios que le dé, pero pídale que también le ayude a prepararse, estar preparado para en el momento de usarlo, pueda hacerlo con amor para edificar a la otra persona y no sacar provecho de ese don. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por revelarnos la palabra, Señor, acerca de los dones espirituales y ver lo importante que es para tu iglesia en este tiempo, Señor. Esos dones siguen vigentes para nuestros tiempos. Tú quieres darnos esos dones a nosotros. Muchos los tenemos, Señor, y quizás no los estamos usando. En muchos hay temor por lo sobrenatural, Señor, porque son cosas sobrenaturales y muchas veces tenemos temor. Entonces ni siquiera nos preparamos, ni siquiera leemos o estudiamos al respecto por las dudas. Señor, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el enemigo está atacándonos constantemente, Señor, y necesitamos ser fortalecidos. El enemigo está infiltrándose en las iglesias con distintos espíritus, engañando a muchos. Necesitamos el discernimiento de Espíritu, Señor. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, son los ojos de la iglesia. Señor, ayúdanos a transitar por tus caminos, ayúdanos a ir a la luz de tu palabra. Señor, trae revelación sobre nuestras vidas. Señor, trae revelación sobre tu palabra para nuestras vidas, en cómo conducirnos, cómo actuar, qué decir en determinadas situaciones. Muéstranos, Señor, y úsanos o prepáranos para ser usados por ti en esos dones, en esas áreas. Señor, ayúdanos a actuar con amor, para edificar, para instruir, para corregirlos en amor, Señor, a las personas a las que tú nos pones delante de nosotros para ayudarlas. Señor, y si nos toca ser guiados e instruidos, ayúdanos a reconocer que eres tú el que nos está ayudando, Señor, que nos quieres corregir porque nos amas
porque nos amas. Ayúdanos, Señor. Padre, bendice esta congregación, bendice este lugar, Señor. Bendice a las personas que congregan y a las personas que van a ir sumándose a este lugar. Bendice a las personas que están en su casa en esta mañana, no han podido venir quizás por la inclemencia del tiempo, pero allí donde están, Señor, úsalos, bendícelos, abrázalos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a estar listos cuando tú tienes o quieres darnos ese regalo en nuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, agradeciéndote por este hermoso tiempo. Amén y amén. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos que están siguiéndonos en el otro lado, hasta acá llegó nuestra transmisión. Esperamos que en esta mañana haya sido bendecido y si Dios nos permite, nos encontramos el fin de semana próximo. Vamos a tener reuniones especiales el sábado y el domingo. Vamos a tener visita de unos pastores que van a estar compartiendo con nosotros un fin de semana misionero. Así que te invitamos a ser parte de esta reunión. Que Dios te bendiga.